Buen día, mi nombre es María Paula Duarte González del programa de Psicología y hablaré sobre la psicopatología de la imaginación y la percepción. Esta constituye temas centrales para la investigación de la psicopatología. Una de las razones es que abarca unos fenómenos como las alucinaciones, que suelen ser extraordinariamente llamativos y extraños, ya que conlleva anomalías en una de las habilidades mentales más complejas y discutidas, que es la imaginación. Y además se relaciona con uno de los procesos o funciones mentales más importantes para la supervivencia y adaptación de los seres vivos, que es la percepción. La percepción no implica una mera copia de la realidad, sino un proceso constructivo mediante el que se interpretan los datos sensoriales. Esto fue dicho por Nizar en 1981. En el proceso perceptivo, el organismo reacciona a los estímulos sobre la base de sus predisposiciones y expectativas y experiencias previas. Existen dos opciones teóricas antagónicas sobre el modo de abordar el estudio de las imaginaciones mentales. Una es que la naturaleza dualista defiende la existencia de un código representacional específico para el procesamiento de imaginaciones mentales y otro para el procesamiento proporcional. La segunda opción es que la naturaleza reduccionista o uniforme, que aboga por la existencia de un único formato para las representaciones mentales, que subyace tanto a las palabras como a las imaginaciones y cuya naturaleza es proporcional y abstracta. Buen día, compañeros, mi nombre es Marlon Fernando Lacerna Murillo, estudiante de Psicología de sexto semestre. El día de hoy les hablaré sobre las distorsiones perceptivas o sensoriales de la psicopatología. Mi grupo está conformado por Paola Camacho, Paula Duarte y Lady Reyes, y quien les habla, Marlon Lacerna. Las distorsiones perceptivas o sensoriales se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros es accesible a los órganos sensoriales. Es percibido de un modo distinto a las características de este estímulo. ¿Cuáles son los órganos sensoriales que tenemos nosotros? Son la lengua, la piel, la nariz, el oído y los ojos. Estos forman parte del sistema sensorial y son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos existentes, que los percibimos en un medio externo o interno. También estos transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde allí interpretamos para obtener la información del entorno y generar una respuesta adecuada. También se pueden presentar ilusiones ópticas, que estas son una interpretación incorrecta de la realidad debido a una percepción equivocada de los datos sensoriales. Ejemplo, dos cubos de un color gris, que si tú los ves así son de diferente color, pero cuando pones el dedo en la mitad de ellos, los dos son iguales. Ya cuando lo vas a quitar, te das cuenta que son distintos los cubos. También en estas distorsiones perceptivas pueden surgir trastornos perceptivos, como la agnosia, que es la incapacidad o interrupción en el reconocimiento de estímulos. El sujeto que la padece no presenta trastornos lingüísticos, perceptivos o intelectuales. La agnosia puede ser visual, táctil, auditiva, gustativa u olfativa. Y por último, las alucinaciones, que trata de una percepción que no tiene sentido con la realidad, sino de ver cosas que no están. Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, como visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil. Buenas, mi nombre es Lady Reyes. Los engaños perceptivos son percepciones que corresponden a la realidad, pero que no hay un estímulo que los encadene. Hay que tener en cuenta que estos engaños perceptivos no solamente se encuentran en personas que tienen trastornos mentales, sino en cualquier tipo de persona. Estas también pueden ser provocadas por la falta de sueño y consumo de sustancias psicoactivas o de alguna enfermedad mental. Estas alucinaciones son perceptivas inexistentes para el resto del mundo, solamente para la persona que las vive. Hay dos tipos de clasificar estas alucinaciones. ¿Por qué? Por tipo de sensoriales
que es la primera, que se pueden encontrar alucinaciones visuales. Estas son destellos luminosos o las autocopias. Estas se pueden ver a un ser imaginario que no está. Las auditivas son las creencias de voces emitidas por una tercera persona y que tienen un significado. Por ejemplo, cuando ellos escuchan que quieren lastimar a alguien o que tienen que lastimar a alguien. Estas suelen también ser palabras sueltas o sonidos. La tercera son las gustativas. Estas perciben sabores o elementos que realmente no están ahí. Las olfatorias pueden expresarse cuando la persona tiene demasiada migraña, igual son gustativas y auditivas, suelen presentarse por el consumo de drogas o olores desagradables. Las somáticas son de órganos mentales. Afirman sentir que tenían órganos que no sienten, o sea, no perciben. ¿Cómo lo explico? Son las que ellos sienten que no tienen un brazo, pero sabiendo que sí lo tienen. Las táctiles también se conocen como alucinaciones ápticas. Pueden ver el sentido del tacto, o sea, sentir frío, calor, o que, por ejemplo, perciben que tienen agua en los pulmones. Las parestésicas son parecidas a la anterior que acabo de decir, solamente que esta persona experimenta una sensación de hormigueo por todo el cuerpo. La kinestésica o sinestésica es aquella que se relaciona con el movimiento propio del cuerpo. Esta también se puede encontrar en las personas que sufren Parkinson y aquellos individuos que consumen sustancias psicoactivas. En segunda categoría, en la que se pueden encontrar los tipos de alucinaciones, son de modo aparición. Estas se pueden encontrar por alucinaciones funcionales. Cuando un estímulo desencadena a otro de la misma manera sensorial. Esta es al escuchar un río de tráfico real y percibe el sonido del telediario como alucinación. Las reflejas son un tipo de alucinaciones en presencia de otro estímulo. Este estímulo no pertenece a la misma modalidad sensorial. Las negativas perciben que algo en realidad existe y no está presente. Esta se puede dar cuando aparece algo que vi, algo que en realidad no está en el momento o en el lugar, sino que algo que sí está desaparece. Las autocopias negativas. Esta se da cuando usted se mira al espejo y en realidad no se ve. La extracampañas está fuera de nuestro concepto, de nuestro campo visual. Es cuando percibe a alguien que está adelante como si estuviera detrás o al escuchar una voz que está en otra ciudad. Por otro lado, podemos encontrar las pseudoalucinaciones. Estas personas tienen conciencia de que las alucinaciones que experimentan no son verdad. Pero cuando un individuo percibe el audio de un familiar fallecido, que sabe que no puede ser cierto porque la persona lleva muerta hace muchos años. También encontramos las hinagógicas, que también se dan en personas sin ningún tipo de alteración neurológica en la transición entre la vigilia y el sueño. Pueden ser auditivas, visuales o táctiles. Algunas teorías psicológicas sobre las alucinaciones es la teoría dinámica. Esta considera que las alucinaciones son la representación del deseo inconsciente, lucha y esperanza del individuo. Estas son de contenido desagradable, proporcionan igualmente dolor deseado inconscientemente. Desde un enfoque puramente clínico aplicado, los contenidos o temas sobre los que versan las alucinaciones resultan mucho más adversos, molestos o incluso franca hostiles, dañinos en el paciente. También otra teoría es sobre la destilación. Esta teoría nos explica que el fenómeno alucinatorio como el resultado de una destilación en la conciencia de la actividad mental que se consideran normales permanecería a nivel preconsciente partida del hecho sensorial eficaz, que sirve para organizar el proceso atencional que controla el paso de información a la conciencia, lo que ocurre en la privación sensorial o en el déficit sensorial, ya que esos estados de nivel de arousal del sujeto no se mantienen inactivos. Otra teoría es la teoría de las representaciones mentales de imágenes.
Implementa una imagen de manera exagerada. El sujeto que alucina se caracteriza por tener imágenes mentales anormales vividas o, por el contrario, una escasa habilidad para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. La teoría de la subvocalización es una relación entre las alucinaciones auditivas y la subvocalización de la actividad de los músculos responsables del habla, que en ocasiones acompaña el pensamiento verbal. Estas son algunas teorías que se puede tener en cuenta. Algunos estados de alucinación lo que puede generar es que haya terror, desagrado, agrado, indiferencia, curiosidad, retirada, huida y violencia en la mayoría de los casos. Por último, encontramos algunas clases de pseudoperceptores o imágenes anómalas que pueden ser imágenes hipnóticas, pueden ser imágenes de alucinoides, imágenes menéticas, imágenes consecutivas o partimágenes o imágenes parasitarias. Esto se puede dar a entender como los engaños perceptivos. Caso clínico, alucinaciones. Datos personales: Catherine López tiene 19 años, el cual estudia comunicación social, va en tercer semestre. Datos familiares: tiene muy buena comunicación con la mamá, con su padre tiene muy mala comunicación, el cual presenta un temor hacia su padre. Tiene una hermana mayor y una hermana menor. En el estado clínico de ella, de la hospitalización, la joven presenta problemas de ansiedad y problemas de psicóticos, el cual la joven tiene delirios auditivos. La joven también presenta algunos sueños con su madre, el cual ella siempre sueña que su madre llega hasta su cama con un señor en silla de ruedas, el cual están siempre diciendo que atente contra su vida. También la joven presenta alucinaciones, el cual siempre se siente perseguida, el cual siempre ve como una sombra detrás de ella. También tiene sueños mojados con un compañero. También se presenta que la joven está enamorada del joven, en el cual ella siente cierta atracción por él, pero pues él no lo sabe. Los síntomas de la joven: se ve dolor de cabeza, se ve que tuvo malformación en su niñez, tampoco tuvo un desarrollo físico, su periodo regular es súper malo, el cual ella también tiene problemas en los ovarios, que tiene un problema de los ovarios quísticos. También sufre sobre problemas de la espalda, dolores en el corazón. Podemos detectar que la joven sufre como de alucinaciones psíquicas, el cual es un orden del cerebro que le da al margen de llevar una idea de palabras, de pensamientos que tuvo, el cual esto se presenta más que todo en las personas que sufren de esquizofrenia. También podemos ver que la joven sufre de alucinosis, el cual es una percepción sin objetivo alguno, el cual la joven ve esto, pues no le importa como el que dirán de ella, no le importan las críticas, siempre está delirando más allá de lo que ve normalmente. Esto es un fenómeno que se vive en enfermedades patológicas, el cual son síntomas somáticas de personas que sufren de alucinaciones.